esta computadora. Ok, bien, ahí estamos entonces. Perfecto. Bien, entonces hoy día vamos a continuar, ya vamos a ver lo que se denominan predicados. Y en realidad en esto yo les quiero recordar un poquito cómo ustedes vieron Progra, ¿cierto? En Progra nosotros partíamos haciendo programas, pero rápidamente nos dábamos cuenta que para tener algo más modular y que sea más útil necesitábamos crear inmediatamente funciones, ¿ya? Entonces nosotros anteriormente en la clase del lunes vimos proposiciones y sabíamos entonces que una proposición era una frase que podía tomar el valor verdadero o falso, pero nunca ambos. ¿Cómo se llama? No teníamos que tener ninguna cosa que fuera una variable dentro de esa proposición. Por ejemplo, estaba z más 5 igual a 3, por ejemplo, una cosa así, y eso dijimos que no era una proposición porque no sabíamos qué valor tenía z. Y de hecho, si volvemos a Python, las variables podrían ser de cualquier tipo. Entonces, por ejemplo, si a z le asignáramos el valor hola, hola más 5 igual 3 no tiene ningún sentido. Por lo tanto, eso no era una proposición. Pero si nosotros queremos avanzar un poquito más para hacer cosas más complejas, rápidamente nos vamos a dar cuenta que trabajar solamente con proposiciones es algo que no escala. ¿A qué me refiero con esto? Ahí pueden ver, por ejemplo, algunas proposiciones. Dice, si Pedro se tituló como ingeniero civil informático, entonces Pedro aprobó Progra. Si Juan se tituló como ingeniero civil informático, entonces Juan aprobó Progra. Y así podemos seguir con todas las personas que se hayan titulado de ingeniero civil informático y tendríamos que hacerlo también para cada uno de los ramos. O sea, si alguien se tituló de ingeniería civil informática, entonces aprobó estructuras discretas. También aprobó estructura de datos, también aprobó base de datos, eh, redes, todos los ramos de nuestra malla, ¿cierto? Entonces, rápidamente, como les dije, nos damos cuenta que esto no escala y por lo tanto, a mí me gustaría resumir todo esto básicamente como una función. Aquí nos damos cuenta rápidamente que tenemos algo de la forma. Si alguien, ya, si una persona, que podría ser cualquiera, se tituló como ingeniero civil, entonces dicha persona aprobó un ramo, que son los ramos que tenemos en la malla, ¿cierto? Entonces, aquí es donde vamos a definir nuestro primer predicado. Entonces vamos a decir, si X se tituló como ingeniero civil informático, entonces esa persona X aprobó Y, donde X tiene que pertenecer a todas las personas que se hayan titulado ingenieros civil informáticos y la variable Y tiene que pertenecer a todos los cursos que están en la malla de ingeniería civil informática. ¿Ya? Entonces, formalmente vamos a definir lo que es un predicado. Dice, es una frase declarativa y contiene una o más variables libres y se tiene que convertir en una proposición cuando le asignemos valores a nuestras variables. Entonces, en otras palabras, un predicado es equivalente también, o tiene el mismo nombre que una proposición abierta, y también a su vez eso es equivalente a una función proposicional. ¿Ya? Esto es porque un predicado es una función entre el universo de las variables libres y los dos posibles valores de verdad. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un predicado. Si P de X denota la expresión X es mayor que 3, entonces, por ejemplo, P evaluado en 2 va a ser falso, porque sería 2 es mayor que 3, y eso es falso. En cambio, si evaluamos P en 4, diría 4 es mayor que 3, verdadero. ¿Ya? Entonces, lo que estábamos diciendo aquí es que en el caso de un predicado, se va a transformar en una proposición al yo darle un valor a mis variables y en ese momento yo voy a poder conocer finalmente si es verdadero o es falso. Las variables libres representan objetos de un tipo específico, como personas, números enteros, números reales, etc. Entonces, y también los predicados pueden tener varias variables. Por ejemplo, aquí tenemos uno que tiene n variables. Sería P evaluado en x1, x2 hasta x sub n. Así que un ejemplo fácil es el que tienen ahí abajo,
Dice Q de tres variables, donde la suma de las dos primeras variables tiene que ser mayor que la tercera. Entonces es fácil ver ahí que si yo evalúo en 2,0,5 es falso porque estaría diciendo 2 más 0, que es 2, ¿es mayor que 5? No, entonces es falso. Mientras que 3,3,2 sería 3 más 3, es decir, 6, ¿es mayor que 2? Correcto, así que ahí toma el valor verdadero. Bien, entonces los predicados van a ser como nuestras funciones, entre comillas, pueden tener una o más variables, y al darle un valor a dichas variables, tienen que tomar el valor verdadero o falso este predicado. Y si vamos un poquito más allá, vamos a mezclar esto con cuantificadores, ¿ya? ¿Qué cosas son los cuantificadores? Son algo que me permite establecer o sea, quiénes deben cumplir el predicado, ¿ya? Por ejemplo, está el universal, que es el para todo, ¿cierto? Y que se escribe como una A al revés. Y dice que la propiedad debe ser verdadera para todos los elementos del conjunto. Y también tenemos el existencial, que la propiedad es verdadera para al menos un elemento del conjunto, ¿ya? Al menos uno. Podrían ser dos, podrían ser tres, podrían ser todos incluso, ¿ya? Si yo digo que, por ejemplo, algo se cumple para todo, en particular también existe alguien que lo cumple, ¿ya? Por ejemplo, yo podría decirles la proposición aquí, todos hemos nacido. Y eso es verdad, pues, o sea, para toda persona se cumple que dicha persona ha nacido, ¿sí? Y al mismo tiempo yo podría decir que entonces existe alguien que ha nacido. Y ustedes sí, me podrían decir, pero profe, si en realidad todos han nacido, o sea, no hay una persona que no haya nacido. No sería considerado persona. Entonces, cuando tenemos un para todo, el existe también se tiene que cumplir evidentemente. Bien, entonces, mezclemos ahora nuestros cuantificadores con predicados. Entonces, la cuantificación universal de P de X es la proposición P de X es verdadera para todos los valores X del dominio especificado y se va a denotar con un para todo X P de X. Entonces, aquí hay un ejemplo. Dice, para todo X P de X, donde P de X se define como X más 1 es mayor que X, siendo X un número entero. Y la segunda dice, para todo Q de X, donde Q de X se define como X mayor que 3, donde X es un número natural. Entonces, ¿qué me pueden decir de estas dos preguntas? ¿Cuál es verdadera y cuál es falsa? La segunda es falsa, ok. La primera es Sí, la verdadera y segunda es la falsa y segunda la es primera es falsa. verdadera. Ya, ok. De acuerdo, ok. Yo creo que todo el mundo puede aceptar que la primera es verdadera, ¿cierto? Porque como, o sea, y una vez que ustedes ya saben un poquito hacia dónde va esto, la pregunta es cómo lo demuestran, ¿ya? Y eso es lo que no es tan fácil. Eh, Porque a nosotros lo que nos importa en la informática y en realidad en la ingeniería es que cuando alguien dice, bueno, esta es la regla, entonces esa regla se tiene que cumplir, ¿ya? Y en particular aquí estamos trabajando con un para todos. Entonces, esto dice que todo número entero, todo número entero cumple con ese predicado, ¿ya? Y justamente ahí Teo propuso en el chat, ¿cierto?, su solución. Y para demostrarlo, bueno, yo no podría demostrarlo diciendo, miren, tomemos el número 4 y entonces 4 más 1 es 5 y eso es mayor que 4. Tomemos otro número, así el 20, ya, entonces me quedaría 21 mayor que 20, de acuerdo. Pero no lo puedo probar para todos los números. Son infinitos los números. Nunca terminaría con esa idea de demostración. Entonces nosotros tenemos que buscar algo que haga que esto se transforme en algo que siempre es verdadero, ¿ya? Y algo que siempre es verdadero, habíamos dicho en la clase pasada, que era una tautología. ¿De acuerdo? Entonces, justamente Teo ahí ya encontró la forma de resolver este problema. Si yo simplifico la x a ambos lados,
¿qué me queda? Me queda 1 es mayor que cero, ¿ya? Y 1 es mayor que cero siempre, ¿de acuerdo? Así que eso demuestra que indiferente del valor que tome x, llegué a algo que dice simplemente 1 es mayor que cero, por lo tanto, y como eso es verdadero, entonces se va a cumplir indiferente del x que yo le dé. ¿Y qué pasa en el segundo caso? ¿Cómo lo podríamos demostrar? Em, de la misma manera se podría demostrar que es falsa porque podríamos encontrar el caso en el que no se cumple. Un Correcto, contraejemplo, ¿o no? efectivamente, un contraejemplo, ¿ya? Entonces, aquí está formalmente eso. La primera, es fácil ver que P de X es verdadero para todos los números enteros, así que para todo X, P de X es verdadero. Pero, o sea, esto en realidad es fácil ver que, en estricto rigor, nosotros no deberíamos utilizarlo aquí, porque hay una forma de demostrarlo formalmente que fue la que ya les dije. Simplifico las X a ambos lados de la inecuación y llego a una tautología. Esa es la verdadera forma de demostrarlo, ¿ya? Pero vamos a entrar en más detalle en eso en la próxima clase cuando veamos inferencia y técnicas de demostración. En la segunda, efectivamente, basta con encontrar un contraejemplo, solamente uno, y yo ya voy a negar entonces el para todo xq de x, ¿ya? Por ejemplo, si tomo q de 2, ¿ya? ¿Me va a quedar 2 es mayor que 3? No, así que no se cumple el para todo, ¿ya? Pero hay otros números que sí van a cumplir con esto. Por ejemplo, si yo tomara el 5, 5 es mayor que 3, verdadero. 6 es mayor que 3, verdadero. 7 es mayor que 3, verdadero, etcétera. Pero cuando yo quiero demostrar que un para todo es falso, basta con que yo encuentre un solo elemento que no lo cumpla y con eso ya demuestro que el para todo es falso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahora con el existencial? Nosotros teníamos que existe al menos un elemento X en el dominio especificado tal que P de X es verdadero y se denota de esta forma. Entonces veamos estos dos ejemplos. ¿Qué me pueden decir de estos dos ejemplos? El primero es verdadero porque basta con seleccionar el 4. Ok, basta con que yo encuentre un solo elemento que lo cumpla y como me están pidiendo demostrar existencia, si yo ya encuentro uno, entonces ya asumo que existe. Si yo, por ejemplo, tomase el 2, obviamente no me sirve, porque 2 no es mayor que 3, eso es falso. Pero, como bien dijo su compañero, bastaría con que yo tomara el número 4, ¿cierto? Y como 4 es mayor que 3, ya sé que hay al menos un elemento que cumple con esta propiedad. Y por lo tanto he demostrado con un elemento, con al menos un elemento, la existencialidad. Y de la segunda, ¿qué me pueden decir? Es falso, porque Falso. siempre vas a llegar al resultado que es 0 igual a 1. Ok, nuevamente, justamente como propone su compañero ahí Sebastián en el chat, bastaría con que yo restara x a ambos lados de esta igualdad y me quedaría con 0 es igual a 1. Y eso es completamente falso, es una falacia, ¿ya? Entonces, con eso yo ya sé que para todo elemento x esto jamás se va a cumplir. Entonces ahí, bueno, ahí tomamos Q de 7 en la primera cierto verdadero, ya demostramos la existencia y aquí va a ser falso para todos los números enteros, entonces tenemos que existe XR de X es falso, ¿ya? Y la forma de demostrarlo sería, como les dije, restar X a ambos lados y me quedaría con el 0 es igual a 1, que por supuesto que es falso, en cualquier caso. Entonces, para que nos vaya quedando claro, si pudiésemos enumerar todos los elementos del dominio, ¿ya? Si tenemos un dominio que es finito en el fondo, el para todo x p de x significa que yo voy a evaluar en cada uno de los elementos, ¿cierto? Y los voy a unir con un y, ¿ya? Entonces, todos tienen que cumplir esta propiedad. En cambio, en una existencia, bastaría con que alguno de ellos lo cumpla y por lo tanto, en vez de unirlos con un y, los voy a unir con un o. Entonces, para evaluar esto, por ejemplo, si X1 ya cumple la propiedad, entonces no es necesario que siga probando con X2, X3, etcétera.
ellos lo pueden cumplir o no cumplir, ¿sí? Pero como me están pidiendo demostrar existencia, basta con que yo encuentre un caso y listo, ¿ya? Entonces, para todo x p de x va a ser verdadero si p de x es verdadero para cada uno de los elementos y falso si es falso para algún elemento. Y la existencia de p de x va a ser verdadera si algún elemento x lo cumple y falso cuando todo elemento no lo cumple. Entonces, vamos a ver lo que son las variables ligadas. Una variable queda ligada cuando le asignamos un valor o queda asociada a un cuantificador. Una variable no ligada se denomina libre, ¿ya? Toda variable en un predicado debe ser ligada para convertirla en una proposición. Y la parte de la expresión a la cual se le aplica el cuantificador se llama el ámbito de este cuantificador. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Existe x, q de x, y, y aquí nos damos cuenta que x está ligada al existe, pero la variable y es libre, ¿ya? ¿Y qué significa que sea libre? Por ejemplo, yo podría decir que x son personas, y es, ¿cómo se llama? Una comida, ¿ya? Entonces, este predicado podría ser, o sea, el q de x, y podría ser, por ejemplo, x ha comido y, ¿ya? Entonces aquí lo que me están pidiendo demostrar es que existe alguna persona X que haya comido Y. Y ahí yo le tengo que dar los valores. Entonces, por ejemplo, X podría estar, como les dije, sobre todas las personas y de Y decimos pizza. Entonces ahí le estamos asignando un valor a Y. Y tendría que probar con cada una de las personas para ver si es que existe alguien que haya comido pizza. Que por supuesto que es verdad. Veamos el segundo caso. En el segundo caso dice, existe x, p de x y q de x. O bien, para todo x, r de x. Y aquí todas las variables van a estar ligadas. El ámbito del existe x es para la expresión p de x y q de x, y el ámbito del segundo cuantificador es simplemente para r de x. Entonces, aquí este existe x está afectando a estos dos, mientras que este para todo x está solamente afectando a r de x. Y como dijimos, entonces todas las variables en este caso están ligadas. Y también podemos tener mezclas de variables. Por ejemplo, aquí dice existe x, p de x y q de x, o para todo y, r de y. ¿Ya? Es exactamente la misma expresión que ya teníamos, pero ahora tenemos variables que pueden tomar valores distintos. ¿Ya? Por ejemplo, nuevamente x podrían ser personas e y comidas. ¿Ya? Y por supuesto que R tendría que variar en función de una comida, y en cambio P de X y Q de X tendría que variar en función de personas. ¿Ya? ¿Qué cosas son los predicados? No lo sabemos, pero bueno, puede ser cualquier cosa. Bien, ¿qué pasa si nosotros queremos negar? La negación entonces de un para todo X P de X es equivalente a que existe X no P de X. ¿Ya? Y entonces aquí dice, si la primera parte de la expresión fuese verdadera, entonces para todo x p de x es falso. Esto significa que existen al menos un elemento x tal que p de x es falso. Es decir, si lo transformo en lo que acabo de decir del lenguaje natural al lenguaje lógico, es simplemente existe x, no p de x. Si se dan cuenta, esto que está aquí, que asumimos que era verdadero, llega a esto que está aquí, que encontramos que es verdadero y que es justamente la segunda parte de mi equivalencia. ¿Qué pasa si yo niego un existe? Entonces, el negar el existe se transforma en un para todos, y la negación de p de x se transforma en simplemente no p de x. Nuevamente, de forma equivalente a lo que ya vimos, si no existe x p de x es verdadero, entonces existe x p de x es falso, ¿cierto? Y esto significa que no existe elemento x tal que p de x sea verdadero, y si traducimos nuevamente lo que acabo de decir del lenguaje natural al lenguaje lógico, eso se expresa de esta forma: para todo x, no p de x. Y también esto que estaba aquí, que era la primera parte de mi ecuación de equivalencia, ¿cierto?
deducimos naturalmente que esto también tiene que ser verdadero, que es la segunda parte de la equivalencia. Así que ya sabemos qué pasa si nosotros queremos utilizar el operador de negación cuando estamos trabajando con cuantificadores y predicados. Apliquemos esto. ¿Quién me puede decir algo de la primera? ¿Cómo quedaría eso? Lo quiero desarrollar lo más posible. Sería que existe por lo menos un x, tal que x cuadrado es menor o igual a x. Correcto, muy bien. Y ojo que es menor o igual, como bien dijiste, ¿ya? No es solamente menor. ¿Por qué? Porque tenemos que negar la expresión aritmética x cuadrado mayor que x. Y el complemento de eso es que x cuadrado sea menor o igual que x. Muy bien. La segunda. ¿Cómo quedaría la segunda? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Fueron al baño? Para todo X, ¿Mm? menos P de X o menos Q de X. Ya, ok. O I, creo que Ya, sería. eso, perfecto. Hay que tener cuidado aquí que cuando nosotros negamos un O, se transforma en un I. Y cuando negamos un I, se transforma en un O. Entonces, efectivamente me va a quedar la negación de la existencia, se transforma en un para todo, y luego tengo que negar toda esta expresión que está aquí. Entonces tengo que negar P de X, este O se transforma en un I, y además tengo que negar Q de X. ¿De acuerdo? Muy bien. La tercera. Para todo X, nego el tema de P de X o Q de X, ¿no? Ya, pero dijiste que te queda un para todo. Para todo, sí. Sería un Pero existe. Sería un ojo que, existe. ojo que esta negación Ya, también ya, tiene ya. que afectar a este para todo, ¿cierto? Entonces, casi está bien. eh, Al negar este para todo va a quedar un existe X. Tengo que negar este P de X y me queda O, y la negación de Q de X me queda simplemente Q de X. ¿Y alguien me podría decir algún paso más? ¿Cómo podría quedar esto? Alguien pregunta en el chat si no sería un I. Mira, este ya es un I, ¿ya? Y cuando yo niego un I, se transforma en un O. Y cuando yo niego un O, se transforma en un I. Entonces dijimos que esto me quedaría existe X, no P de X o Q de X. ¿Y eso se puede transformar en algo más? ¿Diga? En una Uf, implicancia. explica. Muy bien, excelente. Entonces, efectivamente, veamos aquí el desarrollo de lo que ya se dijo. Aquí negar el para todos, transformo en existe, negar esta expresión aritmética, tengo que quedarme con el, en vez del mayor que, me quedo con un menor igual. En este, al negar el existe, me quedo un para todos y tengo que negar todo lo que continúa, así que me quedaría no P de X, tengo que negar ese O, se transforma en un I, y tengo que negar el Q de X. Y para el último, el para todos se transforma en un existe, negación de todo lo que venía a continuación. Meto el operador de negación hacia dentro de los paréntesis, me quedaría no P de X, niego el I, me queda un O, y niego la negación del Q de X, es decir, me queda simplemente Q de X. Y sabemos que no P o Q es P implica Q, ¿de acuerdo? Así que esto, la forma más elaborada que podría quedar es existe X, P de X implica Q de X. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy anidando cuantificadores? ¿Ya? En el primer caso, yo estoy diciendo para todo x, para todo y, p de x, y. Y esto va a ser verdadero, ¿ya? Para todas las combinaciones posibles de un x y de un y.
Si fueran enteros, entonces, la proposición sería, por ejemplo, para todo x, para todo y, se cumple que x más y es igual a y más x. Y esto, por supuesto, que va a ser verdadero por la conmutatividad de la suma, ¿ya? Da lo mismo si yo sumo el número a más el número b, o bien el número b más el número a. Si invierto su orden, el resultado siempre va a ser el mismo. Otra combinación es cuando yo tengo un para todo x existe algún elemento y que se cumple p de x, y. Y esto va a ser verdadero para cada elemento x si es que existe un valor de y tal que p de x, y sea verdadero. Por ejemplo, si tengo dos números enteros, la proposición para todo x existe un y tal que x más y es igual a 0 es verdadero. Y eso es por la existencia del inverso aditivo. Básicamente es que si yo tomo el número a, ¿ya? Entonces tengo que encontrar algún otro número que haga que a más este otro número se haga 0. Y por supuesto que ese número va a ser menos a. ¿De acuerdo? Entonces, indiferente del número que yo tome, siempre lo puedo multiplicar por menos 1 y al sumarlos me va a dar 0. Y ese es el inverso aditivo. Otra combinación. Existe un x, para todo y se debe cumplir p de x, y. Es verdadera si existe un x tal que para cualquier y, p de x, y es verdadero. Entonces, si nuevamente tengo números enteros, la proposición existe x para todo y de x por y es igual a 0 es verdadero. Y bastaría con que yo encuentre un elemento y ese va a ser el elemento 0. Entonces yo sé que 0 por cualquier cosa me va a dar siempre 0. Y la última combinación posible, existe un x y existe un y para el cual se cumpla p de x, y. Va a ser verdadero si existen dos valores x, y que hagan que este predicado sea verdadero. Y entonces, si tomamos nuevamente dos números, yo podría decir, existe un x y existe un y que hagan que x por y sea igual a 6. Y bastaría con tomar los valores x igual a 2 e y igual a 3. O incluso al revés, tenemos más de una opción. Aquí no estamos hablando de que existe un único par de elementos que hagan que esto sea verdadero, ¿ya? Pueden haber todos los que yo quiera, pero en realidad lo único que me interesa a mí es encontrar al menos uno. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Sí, profe, ¿Preguntas todo hasta bien. acá? Ok. No se preocupen, ya se va a poner difícil. Ok. Entonces, algunas relaciones útiles. ¿Qué pasa cuando yo tengo un para todo x y para todo y, p de x, y? Bueno, puedo alterar el orden de estas dos cosas porque yo sé que se tiene que cumplir para todas las combinaciones posibles, así que da lo mismo cuál ponga primero. De forma equivalente ocurre si tengo puros existe, ya puedo alterar su orden y esto sigue siendo equivalente. Y esto es lo que yo ya les había dicho anteriormente, de cierta forma, pero aquí tenemos varios cuantificadores. Cuando yo sé que se tiene que cumplir para todos los elementos x, en particular, eso implica que ya existe al menos un elemento x que lo cumple, ¿ya? Entonces, dado que hay un para todo x, yo puedo a partir de ahí deducir, o establecer más bien, que existe un x para el cual esto se cumple. Y el existe y, bueno, eso ya estaba. Ahora, lo que no podemos hacer es que si tengo un para todo x existe y, eso lo lleve a que existe un x para todo y, ¿ya? Porque aquí la primera parte del para todo x, decir que es equivalente a un existe x, eso estaría entre comillas bien, pero del existe yo no puedo generalizar. No puedo decir, encontré a alguien que cumple con esto, así que todos lo cumplen. No, eso no se puede hacer. ¿Ya? O sea, uno no lo puede asociar directamente, así como, encontré a alguien que cumple con esto, entonces todos los demás sí pueden. Así que eso no se puede hacer. Bien, entonces yo sé que, ¿cómo se llama? Bueno, ahora se viene lo entretenido. Vamos a intentar formalizar, que es lo más difícil en realidad, desde el lenguaje natural hacia lo formal. Aquí tenemos, todo alumno de este curso ha usado un computador, ¿ya? Entonces, y para este ejemplo, un celular se considera un computador también hoy en día. Entonces,
Identificar las variables que están en este predicado, bueno, corresponde a que las variables son los alumnos, ¿cierto? ¿Y cómo se llama? Y estoy simplemente estableciendo que ha usado un computador, así que el computador no es necesario, digamos, que lo considere como una variable para esto, porque si no sería todo alumno, o sea, todo alumno ha usado algo, pero yo estoy refiriéndome simplemente al computador. Entonces, lo primero siempre es identificar cuáles van a ser mis variables. Entonces, voy a decir que los X van a ser alumnos del curso, ¿ya? Luego, hay que identificar los predicados. Fíjense que allá decía, todo alumno de este curso ha usado un computador. Aquí lo transformé en un, para todo alumno X de este curso, X ha usado un computador, ¿ya? Entonces, aquí yo estoy pasando, sigo en el lenguaje natural, pero ya lo empiezo a mezclar con variables. Y además, lo que estoy haciendo, ¿cómo se llama? Es llevarlo a algo mucho más cercano a transformar esto al cuantificador. Entonces, ahora que ya tengo ese predicado, yo podría decir C de X, X ha usado un computador, ¿ya? Y bastaría con utilizar el cuantificador y decir, para todo X se cumple C de X, ¿ya? Donde X son alumnos del curso. Y esa es una formalización, ¿ya? Súper simple, yo creo que todo es claro. Pero ahora lo vamos a hacer más entretenido. ¿Cómo lo formalizarían si es que X ahora son personas, personas del mundo? ¿Qué podríamos hacer? Antes yo tenía que X eran solamente alumnos del curso, así que ahora estoy diciendo que X puede ser cualquier persona, podría ser yo, podría ser mi mamá, podría ser cualquier persona. Entonces, si yo mantengo esta expresión como la formalización de lo que ya está arriba, no es correcto, porque estoy diciendo toda persona ha usado un computador, pero yo quiero que todo alumno de este curso establecer que todo alumno de este curso ha usado un computador. Y, y si yo dijera que para toda persona ha usado un computador, entonces eso no es necesariamente correcto, ¿ya? Hay gente que todavía nunca ha usado un computador en su vida. Por lo tanto, esto no es equivalente a lo que está dicho allá arriba. Si pongo un existe, podría decir, ya, existe una persona que ha usado un computador. Pero, ojo, que lo que yo quiero decir es que todo alumno de este curso ha usado un computador. Entonces, para la frase existe una persona que ha usado un computador, por ejemplo, yo soy el profesor del curso, no soy alumno del curso. Y por lo tanto, la expresión sería verdadera. Porque yo, el profe, ha usado un computador. Entonces, eso no implica que todos ustedes hayan usado un computador. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que ocurre aquí es que voy a necesitar otro predicado. Vamos allá. Entonces, voy a establecer el nuevo predicado A de X, donde X voy a decir que es un alumno de este curso. Y ahora la formalización quedaría para toda persona, si es alumno del curso, entonces ha usado un computador. ¿De acuerdo? ¿Y por qué no podría ser con un I? ¿Por qué la formalización no es para todo X, A de X y C de X? Porque estaría diciendo que o está en el curso o hubiera ocupado un computador. ¿Con un O? O sea, mm, ah, La pregunta es, ¿qué pasa si esto implica lo cambio por un I? ¿Por qué esa formalización sería incorrecta? Porque también incluiría a las personas del mundo que han ocupado un computador, ¿Ya? no solamente a las del curso. Ok. Porque al usar un i estaría negando el AX, que sería que es alumno de este curso. ¿Ya?
Pongámonos en ejemplo. Por ejemplo, aquí yo veo que Ignacio es un alumno del curso. Entonces, si cuando esté evaluando esta expresión que con un i, yo tengo que evaluarlo también para Ignacio, ¿cierto? Entonces estaríamos diciendo, Ignacio es alumno de este curso y Ignacio ha usado un computador. Por lo tanto, si lo uniese con un i, parece natural, ¿cierto? Parecería que estamos en lo correcto. Otro alumno aquí, por ejemplo, Bastián. Entonces, cuando yo tome a Bastián, voy a decir, ¿Bastián es alumno de este curso? Sí. ¿Y Bastián ha usado un computador? Sí. Ok, vamos bien. Pero, ¿qué pasa con su profe? ¿Ya? Tomemos, entonces, me tomo a mí, Claudio Lobos. Claudio Lobos, ¿es alumno de este curso? ¿Sí o no? ¿Soy alumno yo de este curso? No. No, No. profe. No hay alumno. Claro, entonces como yo no soy alumno de este curso, esta expresión pasa a ser falsa, indiferente de si yo haya utilizado o no un computador. Y yo quería que esta expresión fuese verdadera para todos los elementos, para todas las personas. Entonces, por eso no puedo usar un y. No, Sebastián, cambiamos el conjunto a que ahora fueran todas las personas. Los X están hablando sobre todas las personas. Entonces, lo que yo estoy estableciendo aquí es que esta expresión que está aquí abajo se corresponde completamente con la frase que está ahí arriba. Todo alumno de este curso ha usado un computador. ¿Ya? Entonces, lo que dice aquí, para todas las personas del mundo, si es alumno de este curso, entonces ha usado un computador. Y veamos nuevamente qué pasa con su profe, ¿ya? Cuando yo esté verificando que esto es verdadero, ¿ya? Entonces, cuando me tomo a mí, Claudio Lobos, voy a decir, Claudio Lobos, ¿es alumno de este curso? Falso. Y falso, pues, si parto de algo falso y tengo una implicancia, entonces esto que está aquí puede ser verdadero o falso. ¿Ya? Entonces, como esto puede ser verdadero o falso, da lo mismo si yo he usado un computador o no, y la expresión, para mí, esta expresión es verdadera. ¿Ya? Tomemos otro ejemplo, mi mamá. ¿Ya? Mamá de Claudio Lobos, ¿es alumno de este curso? Falso. Entonces, mi mamá podría haber utilizado o no un computador y da lo mismo porque ya partí de que mi mamá no es alumna de este curso. Entonces, si se dan cuenta, volvamos a tomar a alguien que sí sea alumno de este curso. Por ejemplo, Bastián. Entonces, Bastián es alumno de este curso, verdadero. ¿Y Bastián ha usado un computador? Sí, ya establecimos que todos los que están aquí están usando al menos un computador. Entonces sería verdadero implica verdadero. ¿Ya? Y por lo tanto, para todos los alumnos de este curso, esto va a ser verdadero porque verdadero implica verdadero. Y para los que no sean alumnos de este curso, va a ser también verdadero esta expresión porque no son alumnos del curso, así que falso puede implicar cualquier otra cosa. Y por lo tanto, cuando yo recorra todas las personas de este mundo, porque eso es lo que estoy haciendo con este para todo, esta expresión va a ser verdadera para cada una de ellas. ¿Se entiende? A ver, profe, me profe. perdí un poco al principio. Ya. Cuando partimos desde todos los alumnos y luego pasamos a todas las personas, Mm. usted dijo que, bueno, primero para todas las personas, esa persona tenía que ser parte del curso, implicaba que esa persona había usado un computador. Claro, eso es la Pero, formalización que tenemos. pero lo que yo no, lo que yo me perdí es cuando usted dijo que, por ejemplo, usted como profesor no Mm. se cumplía la primera condición. Claro, yo no soy alumno, así que A de X para mí es falso. Sí, pero no al principio se había dicho que el dominio eran solo los alumnos y que como usted había añadido ahora a todas las personas, Mm. a ver, me estoy complicando un poco, que no era inigual el A implica C con el A y C, porque Mm. ahora usted estaba entrando, por ejemplo, como profesor, usted no cumplía la primera condición. Correcto. Entonces, A implica C no era igual a A y C, no sé si me estoy entendiendo ahí. Ya, mira, déjame ir de nuevo. Primero que nada, en esta parte, desde aquí hacia arriba,
teníamos una formalización súper simple porque X actuaba solamente sobre los alumnos del curso, ¿ya? Ese era el primer ejemplo y ahí no hay ningún problema porque podemos decir simplemente para todo alumno del curso, ya lo tengo fijado aquí, para todo alumno del curso se cumple que ha usado un computador. Luego, ya en esta parte, hicimos más problema al complejo. ¿Por qué? Porque dijimos ahora, ¿qué pasaría si es que yo les pidiese a ustedes que los X fueran todas las personas del mundo? ¿De acuerdo? Entonces, cuando las X son todas las personas del mundo, yo tengo que encontrar una formalización que represente la frase inicial que estaba allá arriba. Todo alumno de este curso ha usado un computador. Entonces, la formalización correcta es con un implica. Porque yo estoy buscando que esto sea verdadero para toda persona del mundo. ¿Ya? Quiero que todas las personas del mundo cumplan con lo que viene a continuación. ¿Y qué es lo que viene a continuación? Es que esta persona es alumno del curso, eso implica que esa persona ha utilizado un computador. ¿Ya? ¿Y por qué esto es verdadero? Porque, por ejemplo, si tomo a Bastián, que es un alumno del curso, ¿cierto? Dijimos entonces, Bastián es alumno del curso, verdadero. Implica que Bastián ha usado un computador y Bastián sí ha usado un computador, así que esto también es verdadero, y verdadero implica verdadero, es verdadero. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa cuando tomamos a alguien que no es alumno del curso? Mi mamá. Mi mamá es alumno del curso, falso. Y cuando yo tengo en una implicancia, ¿cierto? Que la primera parte es falsa, yo sé que lo que viene a continuación puede ser verdadero o falso, y toda esta expresión ya va a ser verdadera. ¿Ya? Entonces, cuando yo tome a mi mamá, para decir, mamá de Claudio Lobos, es alumno, falso. ¿Ha usado un computador? Puede que lo haya usado, puede que no, pero da lo mismo porque falso implica verdadero o bien falso implica falso, todo eso siempre va a ser verdadero. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quería demostrar. Y luego les hice una pregunta. La pregunta fue, ¿por qué la formalización que está aquí no se hace con un i para representar lo que está allá arriba? ¿Ya? ¿Y por qué no se hace con un i? Porque si yo digo para toda persona es alumno del curso y ha usado un computador, eso va a ser falso para cuando yo tome personas que no pertenecen al curso. Y yo quiero que esta expresión sea verdadero siempre. ¿Ya? Profe, me resolví la duda con esa parte. ¿Sí? Ya. Sí, gracias, profe. Ok. Entonces, para cerrar la idea y repetirlo por si alguien más estaba enredado, yo quiero que esto sea siempre verdadero para todas las personas del mundo. ¿Ya? Entonces, si yo tomo a persona del mundo, por ejemplo, yo, y lo tuviese con un i, sería Claudio Lobos, ¿es alumno del curso? Falso. Y como tengo un i, ya sé que esta expresión va a ser falso, y por lo tanto, toda esta expresión para todo x, a de x y c de x va a ser falsa. Y entonces no logré demostrar lo que yo quería. ¿Sí? ¿Estamos claritos? Sí, profe. Ya. Bien, sigamos entonces. ¿Algún alumno de este curso ha comido pizza? Nuevo predicado, P de X, X ha comido pizza. Formalización. Si X está en el conjunto de alumnos del curso, entonces existe X, P de X, que sería súper simple, ¿cierto? Pero lo que nos complica es cuando estamos trabajando con X, que pueden ser cualquier persona del mundo. Y ahora dice, si X está en el conjunto de personas, entonces existe X, A de X y P de X. ¿Ya? Entonces, les leo de esto al lenguaje natural y de hecho eso es un muy buen ejercicio que ustedes deberían hacer repetidamente para ver si están expresando lo que corresponde. Aquí dice, existe una persona que es alumna del curso y ha comido pizza. ¿Ya? Entonces veamos y sigamos con otro alumno, Maximiliano. ¿Ya? Si yo tomara a Maximiliano, Maximiliano es alumno del curso verdadero, ¿cierto? Y esperemos que Maximiliano haya comido pizza, que la conozca. Entonces, si es así, esto también sería verdadero, y verdadero me queda verdadero. Así que esta expresión, qué bueno Maximiliano,
Qué bueno que hayas comido pizza porque si no el ejemplo moría. Entonces, encontramos a alguien que ha comido pizza y no es necesario que yo siga buscando más personas, ¿cómo se llama? Que podrían ser alumnos o no, para ver si esto es verdadero, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si me tomo a mí, por ejemplo, como la persona? Entonces, cuando me tome a mí, voy a decir, Claudio Lobos, ¿es alumno de este curso? Falso, ¿ya? Y como eso es falso, y tengo un I, da lo mismo si yo haya comido pizza o no en mi vida, y esto ya va a ser completamente falso. Y eso no quiere decir que toda esta expresión sea falsa, porque yo estoy buscando a alguien en particular que cumpla con esto. Cuando me tomé a mí, eso no se cumplió. Entonces eso no quiere decir que ya la expresión es falsa, sino que tengo que seguir buscando y probando con más personas. Y naturalmente, la pregunta de nuevo sería, ¿y por qué no con un implica? Y entonces, aquí es donde hay que tener cuidado, dice, esta proposición es verdadera para personas que han comido pizza, pero que no están inscritos en el curso. Entonces, por ejemplo, me voy a tomar a mí de nuevo. Si me tomo a mí, entonces voy a decir, Claudio Lobos, ¿es alumno del curso? Falso. Y ya dijimos, establecimos que falso implica cualquier otra cosa, siempre va a ser verdadero. Por lo tanto, imagínense que si yo me tomase a mí, y esto ya es verdadero, indiferente de que yo haya comido pizza o no en mi vida, ya estaría estableciendo que esto es verdadero. Entonces, utilizándome a mí, al profesor Claudio Lobos, demostré que es verdadero que algún alumno de este curso ha comido pizza. Y eso está mal. ¿Se dan cuenta que está mal? ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando a alguien que no es alumno para demostrar que algún alumno de este curso ha comido pizza. Por lo tanto, esto me daría verdadero utilizando a alguien que no es del curso. Incluso indiferente de si esa persona haya o no comido pizza. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? Sí. ¿Estamos bien? Ok. Sí, profe. ¿Qué pasa ahora si es que yo quisiera decir todo alumno de este curso ha comido pizza o hamburguesas? Entonces generamos un nuevo predicado, h de x, x ha comido hamburguesa. ¿Cómo me quedaría esta expresión? Trabajando con x sobre todas las personas, no solamente sobre alumnos de este curso. ¿Alguien se atreve? Lo mismo pero para todos. Ok, a ver, ahí algunos están proponiendo, existe x, a de x y p de x o h de x, ¿cierto? Traduzcamos lo que se propone aquí en el chat al lenguaje natural. Ahí dice, existe una persona en el mundo que es alumno de este curso y ha comido pizza o hamburguesa. ¿Eso se corresponde con la frase del lenguaje natural? Donde yo decía, todo alumno de este curso ha comido pizza o hamburguesa. Ahí tenemos un problema, ¿cierto? Ok, ahí hubo otra propuesta para todo x, p de x o h de x. Entonces ahí estoy diciendo, toda persona ha comido pizza o hamburguesa, pero yo quiero que sean solamente, o sea, la restricción quiero que sea verdadera para los alumnos de este curso. Y en cambio, si yo dijera simplemente para todo x, p de x o h de x, esa expresión
La única forma que sea verdadera es que absolutamente todas las personas del mundo hayan comido pizza o hamburguesa. Y eso no necesariamente va a ser verdadero. Más propuestas abajo. Sebastián, te falta un cuantificador. Hay que ver qué es lo que ponen ahí. No puede quedar simplemente A de X, P de X o H de X. Ignacio propone, para todo X, si A de X, entonces P de X o H de X. Muy bien, Ignacio. Les voy a leer lo que propone Ignacio. Entonces dice, para toda persona del mundo, si la persona del mundo es alumna de este curso, entonces ha comido pizza o hamburguesa. ¿Ya? Y esa es la respuesta correcta. Franco propone, por su parte, otra cosa. Dice, les voy a leer lo que propone Franco en lenguaje natural. Dice, para toda persona, esa persona es alumno del curso y ha comido pizza o hamburguesa. Pero aquí yo estoy diciendo entonces que todas las personas del mundo son alumnos de este curso. Y eso sabemos que no es correcto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo que velar porque esto se cumpla para todas las personas del mundo, si tomo a mi mamá, preguntaría, ¿mi mamá es alumno del curso? Falso. Y como tengo un i después, entonces esto ya sería inmediatamente falso, indiferente de si mi mamá haya comido pizza o hamburguesa. Así que ahí tenemos que tener cuidado. ¿Quién más? Benjamín, ahí está, con un implica, correcto. Y Marcelo dice que no entiende cómo se llegó a personas que no están inscritas en el curso. Ok, eso lo que es algo que nosotros estamos estableciendo, ¿ya? Cuando yo les pido que ustedes formalicen, yo les puedo designar el ámbito donde se mueven las variables. Ustedes, si los dejara solo, en realidad ustedes, ¿cómo lo formalizarían? De la forma más simple que se puede hacer. Dirían, sea X un alumno de este curso, ¿ya? Y si X es ya establecieron que es un alumno de este curso, la formalización es trivial porque les queda simplemente, les quedaría P de X o H de X, porque estoy trabajando solamente sobre ya los alumnos del curso. Y sería súper fácil. Pero como nos gusta hacer que las cosas sean más difíciles, más generales en realidad, no es el objetivo que sea difícil, sino que sea más general. Entonces, si yo les pido trabajar sobre el ámbito de todas las personas, primero ya tengo que establecer que hay una regla que cumplir que tiene que ser alumno de este curso. Y de ahí es donde pasamos los ADX. Entonces, formalmente, veamos. Esta es la formalización correcta. Para todo X, si es alumno de este curso, entonces ha comido pizza o hamburguesa. Vayamos de nuevo con tomando casos. Por ejemplo, ya sabemos que Maximiliano ha comido por lo menos pizza, ¿cierto? Entonces, cuando yo tome a Maximiliano, para Maximiliano esta frase tiene que ser verdadera, ¿ya? Entonces voy a decir, Maximiliano es alumno de este curso, verdadero. Entonces, Maximiliano ha comido pizza, verdadero, ¿cierto? Entonces ya, como luego viene un no, ni siquiera tengo que seguir buscando, saber si Maximiliano ha comido o no hamburguesa. Ya, qué bueno que también haya comido hamburguesa. Muy bien. Entonces, me quedaría verdadero implica verdadero. ¿Ya? Pero veamos ahora qué pasa con mi mamá. Ok, cuando tome a mi mamá, voy a decir, la mamá del profesor Claudio Lobos es alumno de este curso, falso. ¿Ya? Y como aquí tengo un falso, perdón, como aquí tengo un falso, entonces va a dar lo mismo de si mi mamá haya o no comido pizza o hamburguesa, ¿ya? Ya sé que toda esta expresión va a ser verdadero para mi mamá. Si me tomo a mí, también yo no soy alumno de este curso, falso, así que da lo mismo si yo he comido pizza o hamburguesa, y para mí también toda esta expresión va a ser verdadero. Si tomamos a otro alumno, entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, a Bastián. Entonces, Bastián es alumno de este curso, verdadero. Entonces, esto tiene que ser verdadero. Esto no puede tomar el valor falso. O sea, si Bastián no ha comido ni pizza ni hamburguesa, murió esta formalización. Así que esperemos que Bastián haya comido pizza o hamburguesa. Y entonces,
verdadero implica verdadero. Muy bien, Bastián, qué bueno. No me estás defraudando con el ejemplo. Excelente. Entonces me queda verdadero implica verdadero. Así que para Bastián todo esto se cumple. También. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el fondo, cuando yo formalizo de esta forma, yo sé que para ustedes esto se debe cumplir. Y para cualquier otra persona que no sea alumno del curso, entonces como ya no es alumno del curso, yo sé que la expresión también para esa persona va a ser verdadero, indiferente de si cumpla con el resto de, de los predicados, si haya comido pizza o hamburguesa. ¿Ya? Bien, ¿cómo estamos? ¿Lo entendieron bien? ¿Hay alguien que todavía tiene preguntas? Sí, ya se viene el almuerzo, ya esperemos que todos tengan un almuerzo ya preparadito. Ok, bueno, no veo problemas entonces. Eh, ahí preguntó Franco si este PDF está hecho en látex y eso es correcto. Sí. Hay un package especial de látex que se llama Beamer, se escribe Beamer, y eso les permite hacer slides. Digamos que esté de forma horizontal y dentro de eso pueden usar todas las fórmulas matemáticas como en látex normal. Por lo mismo, para esto se utiliza harto látex para todas las cosas que tengan que ver con matemática, porque trabajar con Word para hacer estas cosas, que es horrible. Ok, volviendo a la materia, entonces, dice, a ver, Ian pregunta, dice, la parte anterior no la entendí muy bien, la que dice, ¿por qué no existe? Em, La parte anterior, Ian, ¿a cuál te refieres en la diapositiva anterior? No, el mismo ejemplo, pero de las pizzas, en el que ¿Mm? dice por qué no existe un alumno implica y lo de las pizzas. Esa parte no la entendí también. Esta de aquí, ya. Sí. Volvamos a eso entonces. Si es que esta fuese la formalización de la frase que está allá arriba, donde la frase dice, algún alumno de este curso ha comido pizza, entonces fíjate qué pasaría aquí si yo tomo a una persona, por ejemplo, que no es alumno del curso, por ejemplo yo, y me quedaría, Claudio Lobos, ¿es alumno del curso? Falso. Y como esto es falso, da lo mismo si yo haya comido pizza o no, toda esta expresión ya es verdadera. Y si esta expresión es verdadera, entonces encontré ya a alguien que la cumple. Pero fíjate lo que estoy haciendo. Estoy diciendo, el profesor Claudio Lobos no es alumno de este curso y entonces él ha comido pizza. Ya, supongamos que sí, yo he comido pizza, así que también es verdadero. ¿Ya? Entonces, fíjate que yo utilicé a alguien que no es alumno del curso para, entre comillas, demostrar que algún alumno de este curso ha comido pizza y eso no es correcto. Porque en el fondo estoy diciendo, dado que el profesor Claudio Lobos ha comido pizza, entonces algún alumno de este curso ha comido pizza. Y eso no está bien. No está representando la frase que yo quiero formalizar. Y luego, dado que ya encontré a alguien que hace que esta frase sea verdadera, ni siquiera voy a seguir buscando con más casos. Y quizás si hubiese seguido buscando con más casos, me hubiese encontrado con, bueno, sabemos que Maximiliano comió pizza y justo toma a Maximiliano y para él se va a cumplir. Pero ojo que yo utilicé a Claudio Lobos para demostrar que algún alumno de este curso ha comido pizza y eso es incorrecto. ¿Se entendió ahora? Perfecto. ¿Alguien tiene más preguntas por acá? ¿Profe? Sí.
Por ejemplo, la última frase, el predicado o la proposición que tenemos abajo, ¿Mm? uno podría negar toda la proposición y vendría siendo lo mismo. Podríamos decir no P y no H implica no A, que sería que si la persona no ha comido hamburguesa y no ha comido pizza, entonces no es un alumno del curso. Correcto. Cuando uno formaliza del lenguaje natural, por conveniencia nos tiramos a la representación más simple, a la que se parezca más a las proposiciones en lenguaje natural. Lo mejor es que cuando tú leas tu formalización se condiga directamente con el texto que tú quieres formalizar. ¿Ya? Lo que tú estabas proponiendo era que básicamente, si, supongamos que, ya, a ver, esta es la primera parte de la implicancia, la segunda parte de la implicancia. Y lo que tú propones es decir, niego esta primera parte y eso implica que niego la segunda. Sí, eso es correcto porque es la contrarrecíproca, ¿cierto? Si yo tengo P implica Q, eso es lo mismo que no Q implica no P. ¿De acuerdo? Y son cosas equivalentes. Así que formalizar que si alguien no ha comido pizza y hamburguesa, ¿ya? Entonces no es alumno de este curso. Y es equivalente. Pero ojalá que siempre la forma en que nosotros formalicemos sea lo más directo con el lenguaje natural. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. Y lo último, hay una alternativa en donde como dijimos anteriormente, los predicados podrían tener más de una variable, ¿cierto? Entonces hay otra formalización que también es correcta, que sería definir una función que dependa de dos cosas y que se refiere a que X ha comido Y. Entonces es lo mismo que lo que está arriba, tan solo que me estoy ahorrando un predicado, ¿cierto? Y aquí diría que X ha comido pizza o X ha comido hamburguesa. Las dos son correctas, son equivalentes, son iguales, las dos están bien. Ya, pueden hacer cualquiera de estas dos que está aquí. Lo que no podemos hacer es cambiar esto implica por un I. ¿Ya? Nuevamente, ¿qué pasaría si yo cambiara este implica por un I? Lo que estaría diciendo, todas las personas del mundo son alumnos de este curso y han comido pizza o hamburguesa. Y nuevamente, si tomo a mi mamá no es alumno de este curso, falso, y como luego viene un y, yo sé que ya toda esta expresión es falsa, y yo quería que fuera verdadera para todas las personas del mundo. Como es falso para mi mamá, entonces esto ya es completamente falso. ¿Ya? ¿Les quedó claro? ¿Estamos listos para formalizar cualquier cosa ya? Perfecto. Bien. A ver, miren. Yo sé que siempre hay gente que se enreda un poco con esta parte porque no es fácil de digerir. O sea, entender por qué en algunas partes tengo que poner un implica y en otras partes tengo que poner un y, es algo que toma un poquito de tiempo de maduración. Entonces, por lo mismo, de hecho, esta clase yo ya la hice el miércoles a los paralelos de Santiago, y por lo menos tuve un par de alumnos que después me escribieron email porque decían, ¿cómo se llama? Profe, en realidad me quedé pegado, no sé por qué pasa esto, etcétera. Y yo tengo ya formulado ¿cómo se llama? Un pequeño documento en LaTeX que explica en palabras todo lo que les acabo de decir. ¿Por qué no es bueno esto? ¿Por qué, por qué esto no estaría bien? ¿O por qué esto está bien? Así que ahora se los voy a subir al tiro en el material complementario, que es para que lo lean más tranquilo y ¿cómo se llama? Madurando. ¿De acuerdo? Así Gracias, que profesor. eso. Así que léanlo bien si es que todavía tienen dudas. Y si después de haberlo leído bien todavía le quedan dudas, ahí me envían un email y, ¿cómo se llama? Y intentamos resolverlo de otra forma.
¿De acuerdo? Ya pues, estamos en la hora entonces. Muchas gracias y que estén bien, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Ya, profe, cuídese. Profe, Gracias. buen fin de semana igual. Chao, profe. Chao, profe.